Buenos días a todos. Hoy trabajaremos el tema de edema, un tema que ya ha sido introducido cuando hablábamos de linfáticos. Sin embargo, el edema es mucho más amplio en su contenido, ya que implica la participación de varios órganos y la fisiopatología puede llegar a ser en algún momento compleja de entender. Empecemos definiendo qué es el edema. El edema no es nada más que la salida de agua desde el interior de los vasos hacia el tejido celular subcutáneo, provocando aumento de volumen y éstasis de líquido en esta región. El edema tiene muchísimas causas para ser producido, de tal manera que puede ser resultante del aumento de la presión hidrostática intravascular, la disminución de la presión hidrostática extravascular, el aumento de la presión oncótica intravascular o la disminución de la presión oncótica extravascular. Comprendamos este proceso. Si nosotros observamos un vaso sanguíneo en el cual entendemos de que existe un contenido líquido formado por el plasma y los elementos formes de la sangre, entenderemos del mismo modo que estos elementos formarán la presión oncótica intravascular porque son parte de la proteína existente dentro del vaso. Mientras que el plasma y el agua en realidad circulante dentro del vaso sanguíneo constituye la presión hidrostática intravascular, es decir, la presión ejercida por el agua dentro del vaso. Esta presión hidrostática básicamente se constituye por agua, mientras que la presión oncótica está constituida por proteínas. A su vez, la salida de esta agua de la región intravascular a la región intersticial o al tejido celular subcutáneo se produce por las causas antes mencionadas. ¿Por qué? Porque así como existe una presión hidrostática intravascular y una presión oncótica intravascular, existe una presión hidrostática y oncótica extravascular. Fuera del vaso, la presión hidrostática está formada por el líquido que se encuentra en el tejido entre los músculos y en las fascias, mientras que la presión oncótica o proteica está formada por los músculos o la proteína muscular. Entre ambas existe un equilibrio, es decir, que en situación normal, tanto presión hidrostática intravascular y presión oncótica intravascular y la presión hidrostática y oncótica extravascular se encuentran en una íntima relación, haciendo de que ninguna de ellas venza a la otra. En el momento en que se rompe este tipo de equilibrio, es decir, si aumenta la cantidad de agua dentro del vaso sanguíneo, sale el mismo hacia el tejido intersticial para tratar de compensar las fuerzas. Lo mismo ocurre cuando se alteran la presión oncótica extravascular o la presión oncótica intravascular. En el momento en que se rompe cualquiera de estos equilibrios es cuando se produce el edema. Sin embargo, cuando hacemos un análisis clínico nos preguntamos si todos los edemas que se presentan en las personas son exactamente iguales. Y no, el edema puede diferenciarse de acuerdo a sus características. Por ejemplo, en un tipo de edema que es el cardíaco. El edema cardíaco, como ustedes verán, se caracteriza porque generalmente la persona despierta con ambos pies hinchados o durante el día se van hinchando progresivamente. El término hinchazón ahora lo traslocaremos al término correcto semiológico que es edema. Es decir, que el edema cardíaco, aquel que tiene su origen en un problema del corazón, cuando hay una insuficiencia cardíaca derecha, se caracteriza por ser bilateral. Se caracteriza por ser rojo, se caracteriza además porque es caliente al tacto, es muy doloroso a la presión y
aumenta durante la tarde. Por su lado, el edema renal, el origen es, como su nombre lo dice, enfermedades del riñón como la insuficiencia renal aguda o crónica, se caracteriza porque se presenta predominantemente en las mañanas. La persona despierta con los ojos con edema que tiene ciertas características. El mismo también puede estar en las regiones distales, en los miembros o en las manos, pero la característica principal es de que el paciente despierta con el edema. Este es blanco, blando, no doloroso y la localización predominante es en cara. Por supuesto que la presencia del edema no es indicativo final de la lesión, sino que nos orienta a encontrar cuál es el origen de este tipo de alteración semiológica. Vale decir que si diferencio un edema cardíaco de uno renal, el cardíaco era en la tarde, el renal en la mañana. El cardíaco era caliente, el renal era frío. El cardíaco era rojo, el renal era blanco. El cardíaco era predominantemente en miembros inferiores y el renal era predominantemente en cara. Entonces, cuando nosotros hacemos una anamnesis, debemos hacer énfasis cuando nos encontramos con un edema en tratar de buscar estas características para conocer la etiología de la presentación del edema. Sin embargo, hay una multiplicidad de tipos de edema, de los cuales mencionaremos algunos. Por ejemplo, el edema linfático, que generalmente se caracteriza por ser unilateral y se asocia generalmente a problemas de linfáticos como las várices venosas o las várices periféricas. Estas lesiones presentarán alteración a largo plazo de las características morfológicas de la piel, encontrándose una piel engrosada que se denomina paquidermia, con cambios de coloración, tomando un color rojo azul vinoso, es caliente, es doloroso y a diferencia del edema cardíaco, este generalmente es unilateral, pero además tiene el antecedente de la presencia venosa o de las alteraciones varicosas referidas con anterioridad. A su vez tenemos el edema inflamatorio, que se produce por un proceso traumático, por golpes, por picaduras, etcétera, caracterizándose por un eritema en la región perilesional. Por supuesto que este eritema tendrá la característica del aumento de volumen, de calor, rubor y dolor, como en todo proceso inflamatorio, siguiendo los signos de Celsius. El edema inflamatorio es muy bien localizado y existe el antecedente, sea de trauma, sea de una picadura, de una quemadura o alguna lesión que haya condicionado su existencia. El edema inflamatorio es transitorio, cede una vez que desaparece la inflamación, a diferencia del linfático, cuya lesión final es de mucho tiempo y en ocasiones no desaparece nunca. Otro tipo de edema es el mixedema, su nombre lo dice muy bien. Mixo viene de tejido mixoide y se presenta en personas que cursan hipo o hipertiroidismo. El tejido mixoide se va a ir a localizar como una capa de grasa en las regiones de la cara y de los miembros inferiores, provocando un aumento de volumen indurado. A diferencia de los otros edemas, el edema linfático, el edema inflamatorio nos dejaban godet. El linfático era el godet mucho menos perceptible, mientras que el mixedema no deja godet. Y ustedes se preguntarán qué es el godet. El godet no es nada más que la huella que deja el dedo una vez que se ha presionado el área de la región edematizada.
El mixedema se caracteriza además por ser un edema frío, no doloroso, pero que sí es muy duro a la palpación, a diferencia del edema frío no doloroso del paciente renal. Otro tipo de edema es el edema nutricional, que se presenta sobre todo en regiones donde hay extrema pobreza. Los niños presentan aumento de volumen de las extremidades y del cuerpo, dando la impresión de que estos son gorditos. Y en realidad no es que son gorditos, sino que tienen un edema por falta de proteínas, que se caracteriza por ser blanco, blando, no doloroso, difuso, y lo interesante es de que es posicional, es decir, que si lo ponemos de costado tiende a marcarse más hacia el lado donde se encuentra el apoyo. Si lo ponemos de espalda, marcará más en la región de la espalda, o si lo ponemos de pie, marcará más en la región de los pies. Este tipo de edema trae consigo además alteraciones nutricionales muy evidentes, como los cambios de color en el pelo, la dificultad en el desarrollo y crecimiento, alteraciones en el desarrollo de los dientes, alteraciones cognitivas, etc. Los linfáticos deben ser recordados en el momento que trabajamos el edema, porque los linfáticos lo que hacen es ayudarnos a movilizar los líquidos del cuerpo, eliminando las sustancias de desecho que se acumulan en el tejido intersticial. Como todos ya saben, los linfáticos son una red similar a la venosa o arterial, pero que tienen nodos de unión que se denominan ganglios. El linfático, por lo tanto, lo que hará será obtener el drenaje de las zonas diferentes del cuerpo en áreas propias ganglionares con el fin de eliminar los desechos y las sustancias tóxicas que existen en nuestro cuerpo. Linfáticos, por lo tanto, se constituyen probablemente en uno de los sistemas más perfectos de limpieza tóxica del organismo. Existen ciertos ganglios que deben ser analizados dentro del examen físico, y en el área de odontología, los ganglios que más deben revisarse y deben ser escrupulosamente examinados son aquellos que se encuentran en la región del cuello y de la cara. Recordemos algunos de ellos anatómicamente. Por ejemplo, el ganglio preauricular, que se encuentra por delante del trago, el temporal, que se encuentra en la región de las sienes pero que difícilmente es palpable, el ganglio retroauricular o el ganglio también llamado subángulo mandibular, que va a ir a recibir el drenaje de toda la región preauricular, auricular y región de la amígdala. También tenemos el ganglio amigdalar, que recibe el drenaje de la región amigdalar y parte de la región de la orofaringe. También tenemos el grupo de ganglios que se encuentran por debajo del borde inferior de la mandíbula, y uno de ellos, el más importante, los ganglios submandibulares, que reciben el drenaje de las piezas dentarias posteriores de la encía y piso de la boca en la parte posterior. El ganglio submentoniano, que se encuentra por debajo del mentón y detrás de la mandíbula y recibe el drenaje de todo el piso de la boca y parte de la lengua. Los ganglios faciales, que se han constituido en lo que se llama el triángulo de la muerte, porque reciben el drenaje de toda la región geniana, nariz y parte de senos maxilares. Los ganglios de la cadena cervical anterior, que se encuentran delante del esternocleidomastoideo y reciben el drenaje de la glándula tiroides, de toda la región yugular y de toda la región traqueobronquial superior. Los ganglios cervicales posteriores, cuya cadena importante es la occipital, que recibe el drenaje de la región occipital y parte del cuero cabelludo, además de que reciben el drenaje de la región posterior del cuello y de la región posterior de la orofaringe. Los ganglios cervicales posteriores, que se localizan
casi al final del borde posterior del esternocleidomastoideo y encima de la clavícula, que reciben el drenaje de la parte alta de los pulmones y la parte posterior de cuello. Los supraclaviculares, que reciben el drenaje de la región mediastinal. En tal sentido, estos ganglios, si nosotros los extendemos y los observamos con mucho detalle, podremos ver de que cuentan con un vaso sanguíneo venoso y uno arterial, es decir, que todos nuestros vasos terminarán en un microfiltro constituido por el ganglio. Y será el ganglio el que nos determine las lesiones y también las alteraciones linfáticas relacionadas al edema. Como antes ya se mencionaba, el godet va a ser la huella que se queda una vez que nosotros presionamos el área que nosotros observamos edematizada. Y el godet se puede clasificar en diferentes grados, en leve, moderado y severo. Leve cuando la huella dejada es muy superficial, moderado cuando no se marca todo el dedo, sino es ligeramente profunda, y severo cuando nosotros podemos observar toda la huella completamente marcada. El edema linfático, como mostramos ya en una imagen previa, generalmente resultante de alteraciones varicosas, y este edema suele ser duro y suele traer alteraciones en la morfología de la piel. El edema linfático es resultante de una alteración en el flujo normal de la sangre. Este es el flujo que debiéramos esperar en un paciente normal, que la sangre en los miembros inferiores ascienda sin volver hacia atrás, siendo detenidos por las válvulas conniventes que una vez que pasa se cierran y evita que el flujo vuelva hacia atrás y hacia abajo. Cuando existe varices, las varices distienden el vaso sanguíneo y las válvulas quedan semiabiertas, de tal manera de que el flujo es retrógrado, dilatando los vasos sanguíneos venosos. La primera manifestación de una alteración linfática es la celulitis, que se observa como una piel de naranja, pero no es una celulitis por obesidad, ni es una celulitis infecciosa. Hay 3 tipos de celulitis. La de obesidad es muy similar a esta, pero el paciente tiene sobrepeso, mientras que la celulitis resultante por alteración linfática tiene la piel de naranja que mejora cuando se hace el drenaje. La persona no tiene sobrepeso, pero sí se encuentra debilidad vascular y probablemente se van a encontrar algunas varices en alguna región. Mientras que la celulitis infecciosa se caracteriza por la piel de naranja, el enrojecimiento, la existencia de un área abierta o de ingreso bacteriano, y es un proceso difuso y sumamente peligroso. Ahora estamos hablando de la celulitis resultante de los procesos varicosos, es decir, que si examinamos bien esta piel, podríamos encontrar o telangiectasias o varices muy pequeñas o varices muy severas. Las severas se acompañarán ya con los cambios de la textura de la piel, del color de la piel y los cambios regionales resultantes. Por el otro lado tenemos las alteraciones resultantes de los linfáticos, que es el MALC, que es el tejido linfoide asociado a mucosas. Nos referimos a el crecimiento de ciertos ganglios que se encuentran en algunas zonas, como son las adenoides o tonsilas. Como habíamos recordado, la distribución ganglionar era más o menos esta, pero hay un ganglio muy particular que se localiza en la orofaringe, que puede estar relacionado a procesos infecciosos e inflamatorios de las vías respiratorias altas. Como ya se ha hecho un recordatorio anterior, la infección de estas regiones, sobre todo
si son de manera continua, va a ir a provocar cambios estructurales en el tejido ganglionar, observando unas amígdalas que se encuentran grandes o hipertróficas, con lesiones cavitarias e incluso infecciosas. Del mismo modo son importantes los ganglios de la axila, que se encuentran en el hueco axilar y que generalmente se asocian a procesos neoplásicos de mamas. ¿Cuál es la significancia de la adenomegalia? Y adenomegalia viene del término adenoganglio megalos grande. La adenomegalia o agrandamiento ganglionar nos habla de un proceso infeccioso, inflamatorio o neoplásico de la zona de la cual recibe el drenaje. Se define como adenomegalia al crecimiento del ganglio hasta 2 centímetros o más. Pueden ser de carácter localizado, como en el caso de procesos inflamatorios. Por ejemplo, si es que nos diera una amigdalitis, probablemente el ganglio que recibe el drenaje, que es el subángulo mandibular o el amigdalino, se encuentren agrandados, avisándonos de que existe un proceso inflamatorio en la zona. Si nosotros encontrásemos un ganglio agrandado en la región supraclavicular, deberíamos buscar algún proceso inflamatorio infeccioso en la región mediastinal. Pero también pueden ser de carácter generalizado, es decir, no solo se encuentran en ese lugar, sino en diferentes zonas y de manera simultánea, como ocurre en enfermedades de carácter sistémico, como la sepsis, como la leucemia, el linfoma, cáncer, etc. Ahora bien, existen varios procesos que son benignos y nosotros debemos aprender a identificarlos al momento que realizamos la palpación de los ganglios. Estos procesos benignos reciben también el nombre de hiperplasias linfoides reactivas y se caracterizan porque el ganglio va a ser blando, va a ser desplazable. Si el proceso fuese agudo, va a ser doloroso, mientras que si es crónico, no va a haber dolor. Sin embargo, estos tienden a ser generalmente localizados. Por su parte, los procesos malignos primarios, también llamados neoplasias linfoides o linfomas, tienden a caracterizarse porque el ganglio es generalmente duro. Cuando se trata de cáncer, el ganglio es pétreo, es como tocar una piedra. No se desplaza y se encuentra fijo a planos profundos. Pero si el proceso es un maligno primario, puede encontrarse ganglios endurecidos con ganglios alrededor de la lesión primaria que son blandos y desplazables. Los procesos benignos generalmente tienden a ser muy observables, pero también disminuyen de tamaño de manera rápida, mientras que los procesos malignos tienden a ser difusos. Las hiperplasias linfoides reactivas tienen distintos patrones morfológicos, como la linfadenitis aguda. Entre estos casos tenemos la hiperplasia folicular, la paracortical, la mixta, la sinusoidal o la granulomatosa. Estos son datos histopatológicos de una linfadenitis aguda. Es decir, que cuando nosotros realizamos la palpación semiológica, no podemos saber cuál tipo histopatológico es, pero sí podemos definir si es agudo o crónico en función a las características de la palpación, que reitero, los procesos agudos son dolorosos, generalmente aparecen de manera rápida, son desplazables, son calientes y muy molestos para el paciente, mientras que el proceso crónico no es percibido por el paciente, no es doloroso, no tiene calor ni dolor. Las linfadenitis pueden localizarse en cualquier región y tener diferentes formas y tamaños. Cuando nosotros encontramos una adenopatía, tenemos la obligación de describir el lugar, la cadena ganglionar donde se encuentra,
el lugar exacto para poder identificar el área de drenaje de la zona anatómica correspondiente. Tenemos que ver el tamaño y las características relacionadas a dolor, a calor, a rubor y sobre todo la consistencia y el desplazamiento sobre los planos profundos. Las linfadenitis crónicas, a su vez, se presentan en muchas enfermedades, como la toxoplasmosis, la sífilis, la mononucleosis infecciosa, las enfermedades virales, reacciones a drogas, artritis reumatoide, etc. Tal vez una de las más frecuentes y a las que vale la pena llamar la atención es la mononucleosis infecciosa, debido a que se presenta con una manifestación muy marcada, con mucho dolor en la orofaringe y se pone en contacto directo con la atención odontológica. La mononucleosis infecciosa está producido por un virus que es el Epstein-Barr en el 90% de los casos y las más de las veces pasa de forma silenciosa. Se denomina también enfermedad del beso. Se puede presentar en cualquier grupo de edad, pero es mucho más frecuente en la edad media entre los 15 a 20 años de edad. Esta enfermedad, que se transmite, como su nombre lo dice, por el beso, se caracteriza por intenso dolor orofaringeo y en el examen físico se puede evidenciar una orofaringe completamente eritematosa con hiperplasia e hipertrofia de las amígdalas, extremo dolor y en ocasiones placas blanco-purulentas. El proceso es viral, por lo cual no requiere tratamiento y debe observarse hasta la resolución. Sin embargo, en ocasiones puede ser tan importante el aumento de volumen que limita la deglución y limita en muchos casos la respiración, por lo cual se debe prestar mucha atención. Es extremadamente contagiosa. Otro grupo de neoplasias son las neoplasias de origen hematopoyético, es decir, aquellas que se originan en el tejido linfoide mismo o en los tejidos linfáticos. De allí que las neoplasias linfoides tienden a ser muy grandes y generalmente difusas. Las neoplasias linfoides son muy evidentes, mientras que las mieloides pueden no tener esa evidencia física externa, sino más bien van a ir a producir el daño en varios órganos internos, entre ellos el hueso, provocando destrucción de los tejidos. Las neoplasias linfoides generalmente se presentan por alteración de los linfocitos B. Lastimosamente, la mayoría de estas son malignos. Pueden tener comportamientos muy diferentes. Pueden haber neoplasias de alto grado, provocando alteraciones morfológicas muy evidentes y destrucciones de tejido, y el pronóstico es muy malo. Las neoplasias linfoides crónicas van a caracterizarse generalmente por fractura espontánea de los huesos, que si se presenta en niños muchas veces se confunde con procesos de raquitismo, pero también existen otras neoplasias en las cuales se presentan lesiones en sacabocados, en el cráneo, múltiples lesiones en el cráneo o en los tejidos largos, que nos va a llevar a el diagnóstico de una neoplasia linfoide crónica. La cantidad o la frecuencia de los linfomas en niños va a variar. Es así que el 65 a 75% de aquellos linfomas presentes en el grupo infantil es de carácter linfoblástico, mientras que el 30 a 40% corresponde a un linfoma de Burkitt, mientras que el linfoma difuso y el anaplásico son muy excepcionales. ¿Qué diferencias clínicas va a haber entre los linfomas? Hay dos tipos de linfomas, el linfoma Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. El linfoma Hodgkin generalmente se localiza en un solo grupo de ganglios linfáticos.
linfáticos, es decir, o toma la cadena axilar o toma la cadena cervical, pero toma un solo grupo de linfáticos, mientras que los linfomas no Hodgkin generalmente toman múltiples ganglios linfáticos en la región de la periferia. El linfoma Hodgkin se disemina por contigüidad y la diseminación del no Hodgkin no es por contigüidad. El linfoma Hodgkin rara vez afecta los ganglios del anillo de Waldeyer, es decir, que rara vez observaremos alteraciones o crecimientos ganglionales en la región cervical y orofaringea, mientras que el linfoma no Hodgkin frecuentemente los compromete. El linfoma Hodgkin y el no Hodgkin son tal vez las patologías más severas que se pueden presentar dentro de las alteraciones de los linfáticos, por lo cual el examen de los mismos es una prioridad dentro de todas las áreas y una buena palpación y examen y anamnesis podrá orientarnos hacia el tipo de diagnóstico que nosotros pretendemos encontrar o tener como hallazgo para la presunción y tratamiento.